Hola a todos, soy Almudena de Retales de Mil Colores. En el vídeo de hoy os propongo de nuevo un trabajo perfecto para reciclar retales. Y es que sabéis que me encanta hacer cosas con trocitos de tela que nos van quedando de proyectos que son más grandes. En esta ocasión os propongo hacer esta caja, que veis que tiene un acabado muy bonito, con retalitos por todas partes, y que la vamos a montar de una manera un poco diferente a las cajas que hemos hecho hasta ahora en el canal. Si queréis que os enseñe, quedaros conmigo hasta el final del vídeo. Para el proyecto de hoy tiramos de nuevo del cajón de los retales. Vamos a utilizar pequeños trozos de tela que nos han quedado de otros proyectos. Lo que he hecho ha sido buscar tonalidades que combinaran entre sí. También tengo una pieza de tela, en este caso es de cuadritos, con la que realizaré el forro. Para darle cuerpo y estabilidad voy a emplear foam, hule de espuma o estabilizador. Cualquiera de estos tres materiales os va a ir perfecto. Tengo cinta de bies, dos botones decorativos y una cremallera al tono de las telas que vamos a emplear. Si lo tenéis todo preparado, comenzamos. He planchado todos los restos de tela que tenía, todos los retales, y entonces ahora lo que voy a hacer es ir cortando piezas que tienen un tamaño todas igual. Necesito cortar en total 22 piezas que tengan un tamaño de 11 centímetros por 5 de ancho. En las medidas que os estoy dando de 11 por 5 estamos incluyendo un margen de costura de 1 centímetro. Comentaros que habitualmente en patchwork el margen de costura que se deja es un poquito inferior, suele ser de 1/4 de pulgada. Sin embargo, creo que por los comentarios que me habéis hecho os resulta mucho más cómodo trabajar con un margen de 1 centímetro. Así que bueno, he recalculado las medidas para que dejéis este margen. Cuando hayáis cortado las 22 piezas de 5 centímetros por 11, las colocáis encima de la mesa para distribuir el color y el orden en el que van a estar colocadas. Tenemos que poner 8 que estarían juntas, que sería la parte delantera de la caja, y otras 8 que también van juntas, que sería la parte trasera. Y luego a la derecha tengo 3 y a la izquierda otras 3. Pues bien, estas 3 que tengo a la derecha y estas 3 que tengo a la izquierda, que hacen un total de 14 piezas, las voy a unir todas entre sí. Por otro lado, uniré estas otras 8 que van en la parte trasera de la caja. Para unir estas piezas entre sí es bastante sencillo. Pondríamos derecho con derecho, alineamos perfectamente los lados largos, lo podéis sujetar con unos alfileres o directamente coserlo porque al ser unas piezas bastante pequeñas no se van a mover, y daríamos por aquí un pespunte, en esta ocasión con un margen de 1 centímetro. Coseremos las piezas respetando el orden en el que las hemos colocado anteriormente. Ya he formado las dos tiras, una formada por 14 piezas y la otra por 8. Ahora lo que voy a hacer es plancharlo y en esta ocasión voy a hacerlo abriendo las costuras. Comentaros que habitualmente en patchwork las costuras no se abren, sino que se dejan montadas hacia uno de los dos lados. Yo en este caso las estoy abriendo por el tipo de acolchado que voy a hacer luego. Entonces, en función del acolchado que vayáis a realizar, tenéis que valorar si os interesa más dejarlas abiertas o dejarlas montadas hacia uno de los lados. Ya tengo la pieza planchada, que tiene un tamaño final de 44 centímetros por 11, y he cortado del mismo tamaño una pieza del forro y una pieza de estabilizador. También tengo una cremallera de 50 centímetros que ahora vamos a incorporar. Si tenéis pegamento temporal para tejidos, es perfecto utilizarlo en este paso. Pondríamos una pequeña cantidad en el estabilizador y a continuación colocaríamos la pieza exterior. Esto nos permite no tenerlas que coser dando algún tipo de hilván y las tenemos unidas para colocar la cremallera con mayor comodidad. Si no tenéis el pegamento, lo que podéis hacer es pasar un hilván sujetando las piezas entre sí. Tomaríamos a continuación la cremallera, yo le he puesto 2 cursores, la abrimos completamente, como tiene un tamaño de 50 sobra por ambos lados, y poniendo los dientes hacia abajo
De esta manera, veis que está la cremallera al revés hacia nosotros, sujetamos con unas pinzas o clips el borde de la pieza que tenemos preparada con el borde de la cremallera. Colocaremos a continuación la pieza de forro poniendo el derecho con el derecho de la tela exterior y alineando el borde de la pieza de forro con el borde de la cremallera y de la pieza exterior. Aprovechamos las mismas pinzas para sujetar las tres piezas. Con las piezas así preparadas daremos un pespunte muy pegado al borde de la cremallera, ayudándonos del prensatelas que hay específico para esta función. Con el pespunte dado lo que estoy haciendo es cortar todo el exceso de estabilizador que tenemos justo al borde de la costura que acabamos de dar. Con el exceso de estabilizador cortado, volteamos la pieza y vamos a colocar el forro y la parte exterior en su posición. Para ello nos ayudamos de nuevo de unas pinzas. Y ahora ya vamos a comenzar a acolchar. El acolchado al final es un tema creativo, con lo cual un poco a vuestro gusto. Yo lo que voy a hacer es, coincidiendo con estas costuras, dar un pespunte decorativo de los que trae la máquina de coser. Mirad, ya he dado los pespuntes para acolchar. Si os fijáis, por ejemplo, aquí se aprecia bien que es como una espiga que da puntadas hacia un lado y hacia el otro. Ya he alineado la parte central con la unión entre las dos tiras. Ahora esta pieza la dejamos aparte y vamos a construir la pieza que compone la tapa, el lateral que va en la parte de atrás y la base de la caja. La tapa de la caja también va a estar formada por distintos trozos de tela. En el patrón, que lo tenéis disponible de manera gratuita en la página web, os pongo el tamaño exacto de cada una de estas piezas. Aquí ya las tenemos cortadas a las medidas que os indico. Es una propuesta, podéis hacerlo de cualquier otra manera siempre que el tamaño final sea el mismo. Y lo que he hecho ha sido irlas colocando un poco para ver los colores y en qué orden tengo que coserlas. Para coser todas estas piezas tenemos que seguir un determinado orden para que luego lo podamos ensamblar sin ningún problema. En primer lugar voy a unir estas tres piezas entre sí. Colocaré derecho con derecho, alineo el borde y doy una costura con un margen de 1 centímetro. Voy a hacerlo uniendo estas tres piezas. A continuación y del mismo modo vamos a unir estas tres tiras entre sí. Coseremos ahora estas dos piezas juntas, estas dos piezas juntas y estas dos piezas juntas. Y ahora lo que hacemos antes de continuar cosiendo las piezas entre sí es plancharlas. Con las costuras planchadas uniremos estas dos piezas entre sí alineando este lado con este y estas dos piezas entre sí alineando este lado con este. Volveríamos a planchar las costuras. Uniríamos esta pieza con esta por este lado. Plancharíamos esta costura y uniríamos los tres bloques entre sí. Cuando hayáis acabado de unir todas las piezas entre sí, planchamos esta pieza y nos aseguramos que el tamaño es de 26 centímetros por 12. De este mismo tamaño vamos a cortar una pieza lisa, que es la que utilizaremos en la base. Y también teníamos preparada del principio esta pieza que es del lateral, que tiene un tamaño de 26 por 11. Lo que vamos a hacer es unir las tres piezas de esta manera, dando una costura justo por aquí. Ya he unido las tres piezas entre sí y tienen un tamaño de 31 centímetros por 26. Del mismo tamaño he cortado una pieza de estabilizador y una pieza de forro. Colocamos el forro con el derecho hacia la mesa, el estabilizador y la capa exterior. Alineamos perfectamente los bordes y ahora vamos a acolchar las piezas. Acolcharemos utilizando el mismo tipo de puntada que dimos en el lateral, tanto en esta zona como en esta otra zona. Adicionalmente daremos un pespunte coincidiendo con estas dos costuras
para que nos facilite el acabado de nuestro trabajo. Y en la base podemos dejarlo o bien sin acolchar o hacer algún acolchado sencillo como unos rombos, dibujaríamos unas diagonales en ambos sentidos y con eso lo tendríamos acolchado. La pieza ya acolchada tenemos que redondear las 4 esquinas. Para ello usaremos la pieza que os incluimos en los patrones que tenéis en la página web. Ya he redondeado las 4 esquinas y ahora vamos a hacer una marca en el centro, en los lados que miden 26. La hacemos por los dos lados, tanto por el lado del forro como por el lado del derecho, porque nos puede venir bien tenerla en ambos lados para luego colocar correctamente la siguiente pieza. Tomamos también esta pieza, la pieza lateral, la vamos a doblar a la mitad y marcaremos también el centro para luego colocarla correctamente. Lo hacemos tanto en el lado del derecho como en el lado del revés y también vamos a hacer una marca en la cremallera, en la parte de arriba de la cremallera. Con los cursores en el centro, lo que voy a hacer es cortar el exceso de cremallera a ambos lados y voy a dar aquí unas puntadas a máquina para que no se abra la cremallera, porque luego tendremos que abrirla un poquito para colocarla en la tapa. Con las puntadas dadas justo en los extremos de la cremallera vamos ya a comenzar a unir. Uniremos primero los laterales de esta pieza con el centro de la pieza más grande que tenemos. Entonces, si os fijáis, aquí hemos dado un pespunte coincidiendo con la unión de estas dos piezas. Pues en ese pespunte tenemos que colocar la mitad de la cremallera, justo la mitad de los dientes. Y vamos a sujetar con unas pinzas. Si os fijáis, cuando la tengáis esta pieza unida a la otra con las pinzas, aquí está la costura de unión de la base con el lateral y esta pieza sobresale 1 centímetro. Nos tiene que sobresalir porque este exceso es el que luego va a montar en este sentido. Entonces, ahora en el otro lado también sujetamos las piezas de esta manera y las vamos a unir dando una costura de zigzag. La costura de zigzag, os lo voy a señalar por este lado, la daremos desde aquí hasta aquí, es decir, los 9 centímetros que tiene de alto la caja. Desde esta costura que hemos dado en la unión de la tapa y el lateral y hasta esta otra costura de unión entre la base y el lateral. Solo 9 centímetros, habrá 1 centímetro que dejaremos sin coser. Ya he sujetado los laterales a la pieza principal, entonces ahora me busco la marca que había hecho en el centro, que aquí coincide justo con esta costura, y la alineo con la marca que había hecho en el centro de la base y sujeto aquí justo con una pinza o clip. Ahora lo que tengo que hacer es ir acomodando el resto de la pieza uniendo ambos lados. Vais a ver que se coloca prácticamente solo y que coincide el tamaño de ambas piezas perfectamente. Para ayudarnos a acomodar un poquito la esquina, aunque la hemos redondeado, vamos a dar unos pequeños piquetes no muy profundos para que así podamos colocar mejor las piezas. Colocamos las piezas del mismo modo en el otro extremo. Con las piezas ya acomodadas una con la otra, lo que hacemos es de momento dar un zigzag todo alrededor para así poder quitar las piezas y poder trabajar con mayor comodidad. Mirad, ya tenemos las piezas cosidas en la parte de abajo y vais viendo el aspecto que está tomando
nuestra caja. Ahora tenemos que colocar ya la tapa y para ello tenemos que unirla a la cremallera. Ya he sujetado las dos piezas y ya vais viendo la forma que está tomando nuestro trabajo. Ahora tenemos que colocar la cremallera en la tapa. Para ello abrimos y colocamos la cremallera con los dientes hacia nosotros sobre el lado del interior, alineando la marca que hemos hecho central con la marca central que habíamos hecho en la pieza. Y vamos a ir sujetando con unas pinzas la cremallera todo alrededor del borde. Cuando lleguemos aquí a la parte curva, de nuevo para ayudarnos podemos dar algún pequeño piquete, no muy profundo, pero lo suficiente para que nos ayude a adaptar su forma a la forma de la tapa. Con la cremallera así sujeta por pinzas daremos un pespunte de nuevo en zigzag todo alrededor del borde para poderla sujetar y luego colocar la cinta de bies que ponemos como remate con mayor comodidad. Ya he cosido la cremallera con este zigzag y ya vamos viendo cómo queda nuestra cajita. Ahora lo que vamos a hacer es colocar todo alrededor un remate con una cinta de bies al tono de las telas. Vamos a coserla por uno de sus lados a máquina y el otro remate lo haremos a mano. Comenzaré colocándola justo aquí en la parte de abajo en el centro. Dejamos una parte sin coser que luego remataremos. Os recomiendo que veáis el vídeo en el que hablamos sobre la cinta de bies en profundidad y os explicamos todos los trucos para colocarla. Ahora lo que voy a hacer es simplemente sujetarla con la ayuda de las pinzas, luego daremos un pespunte justo por el doblez, voltearemos y coseremos a mano. Aseguraros en la esquina, que tenemos una aquí y otra justo en el otro extremo, de acomodar correctamente la cinta de bies para que luego al voltear quede bien rematado. Cuando tengáis sujeta completamente la cinta de bies, daremos un pespunte. Lo vamos a hacer justo por el doblez que tiene la cinta. Luego la vamos a voltear y la coseremos a mano. Voy a dar el pespunte y continuamos. Con la cinta de bies cosida ya por todo el contorno, lo que vamos a hacer es voltearla y la vamos a sujetar con unas pinzas para luego ya coserla a mano. Ya tengo la cinta de bies completamente sujeta con pinzas y ahora la vamos a coser con un hilo al tono. Para coser la cinta de bies tenemos el hilo que sale hacia nosotros, justo a la misma altura introducimos la aguja, avanzamos por el interior de la tela, en este caso verde de rayas, y sacamos la aguja justo al borde de la cinta. Volvemos a meter la aguja a la misma altura y repetimos la misma puntada. De esta manera vamos a coser la cinta de una manera prácticamente invisible. Voy a terminar de coserla y nos quedaría ya preparar el asa. Con la cinta de bies completamente cosida vamos a preparar el último paso, que es el asa que lleva en la parte superior. Para hacer las asas he cortado dos rectángulos del mismo tamaño, de 23 centímetros por 5 de ancho. Sobre uno de ellos, como veis, he dibujado un rectángulo que tiene un ancho de 3 centímetros y un largo de 21. Y ahora, con la ayuda de un objeto redondo, voy a redondearle las esquinas. A continuación formamos el siguiente sándwich. Colocamos el estabilizador, luego la tira que hemos cortado en la que no hemos dibujado el molde, ponemos el derecho hacia nosotros y el revés hacia el estabilizador. Y por último colocamos derecho con derecho la tira en la que hemos dibujado el asa. Ahora lo que vamos a hacer es coser todo alrededor por la marca que hemos realizado, dejando en el centro una apertura de unos 6 o 7 centímetros por donde luego voltearemos la pieza.
Con el pespunte dado, antes de voltear, vamos a recortar el exceso de estabilizador, cortando justo al borde de la costura. Vamos empujando las telas hacia abajo para así cortar con mayor comodidad. Ajustamos también la tela en la zona redondeada. Y ya volteamos la pieza sacando el interior hacia afuera. Con el asa volteada lo que vamos a hacer es alinear muy bien los bordes de la pieza donde hemos dejado la apertura y vamos a cerrar a puntada escondida con un hilo al tono de las telas que hemos empleado. Con la apertura cerrada lo que vamos a dar es un pespunte todo alrededor para que quede más asentada el asa a una distancia de aproximadamente medio centímetro del borde de la tela. Y ahora ya con el pespunte dado vamos a colocar el asa sobre la tapa. Para que nos quede así levantada, colocaremos el asa a una distancia de 5 centímetros del borde. Vamos a sujetarla con unos botones decorativos. Comprobad que está a la distancia correcta, los 5 centímetros que os he comentado, y comenzamos a coser con un hilo al tono. Yo estoy cosiendo intentando que las puntadas que doy no perforen el interior de la tapa, porque así va a quedar mucho mejor terminado. Estoy cosiéndolo además con un hilo al tono del asa. Con el asa cosida habremos terminado nuestra cajita, que habéis visto que es un proyecto perfecto para aprovechar un montón de retales que tenemos por casa. También lo podéis hacer con telas lisas y hacer un acolchado bonito. Va a ser más rápido porque nos vamos a ahorrar todo el trabajo de unir los distintos trozos entre sí. También en este proyecto hemos visto una forma diferente de hacer las cajas, uniendo simplemente una pieza frontal y una que nos sirve de tapa, de lateral y de base. Además, también hemos visto otra forma distinta de colocar las cremalleras, rematándolas con una cinta de bies. Espero que os haya gustado mucho el tutorial y nos vemos en el próximo vídeo.